José Smith, yo creo que dijo que fue que cuando Ley vino con su familia a América, ellos fueron a México. Y entonces la creencia de la iglesia es que a partir de la familia de Ley descienden todos los nativos americanos de América. Esa es la tradición, la versión tradicional de la iglesia. Pero por supuesto, muchos científicos y arqueólogos han empezado a hacer estudios y se dan cuenta que el ADN de los judíos, no de la gente que supuestamente los lamanitas descienden, no concuerda con el ADN de los indios americanos. Ahora, los defensores de la iglesia, ¿no?, que llamamos los apologistas, tienen una explicación para esto. La explicación de ellos es que en realidad los lamanitas no son todos los indios americanos, sino que los lamanitas son una tribu muy reducida. Esa es la que se llama la teoría de la geografía limitada. Los lamanitas vivieron en un lugar muy limitado de América. No sabemos dónde, pero están por ahí. Y el resto de los nativos americanos, de los indios, vienen de otras partes del mundo. El problema con esta teoría es que no es la teoría tradicional de la iglesia. Y han estado tratando de buscar, ¿no?, dónde está esa tribu, comparar el ADN de tribus por toda América con tribus de Jerusalén y no han encontrado nada que concuerde con el ADN, ¿no? O sea que todavía están trabajando en esa teoría, pero es la teoría que prefieren los defensores de la iglesia. O sea, los indios americanos no son todos lamanitas, sino una tribu muy pequeña que todavía no hemos encontrado. Esa es la teoría nueva. El problema también es que, como vamos a leer hoy, tenemos aproximadamente 25 bendiciones, dedicaciones de templos, en los que los diferentes profetas y presidentes de la iglesia hablan acerca de toda la gente de América, como lamanitas o leitas. Entonces, como que ellos están ahí, como diría, refutando la teoría de los defensores de la iglesia. Entonces, como que como que no se llevan de acuerdo entre ellos. Y hoy vamos a analizar un poco esa situación, el tema, y a ver qué descubrimos, ¿no? Sí, Ok, entonces tenemos varias dedicaciones, ¿no?, de templos, comenzando en 1893 con Wilford Woodruff, ¿cierto? sí. Y esto fue en el templo de Salt Lake, y esta fue la dedicación que él, la oración de dedicación que él hizo cuando estaba ahí. En esta oración, el presidente Woodruff dijo, recuerden que Wilford Woodruff era el presidente de la iglesia, ¿no? Recuerda con la misma pena los restos menguantes de la casa de Israel, los descendientes de Ley, tu siervo. Restáuralos, te rogamos, a tu favor antiguo, cumple en su integridad las promesas hechas a sus padres, y haz de ellos una raza blanca y deleitable, un pueblo querido y santo como en tiempos pasados. Entonces él está diciendo que ese templo de Salt Lake es una bendición para los lamanitas, no lamanitas, sino los leitas que viven en esa área, ¿no? Y que si cumplen con las promesas se van a volver blancos y deleitables. Entonces otra vez está la promesa. Hay algo que yo quería mencionar. Él continúa diciendo que el tiempo también esté cerca a mano cuando quieras tú reunir a los dispersos de Israel de las islas del mar y de todas las tierras en las que tú les has dispersados y las 10 tribus de Jacob de su escondite en el norte, y restaurarlos a la comunión y a la comunión con sus hermanos de la simiente de Abraham. Entonces él está hablando de la restauración de los tribus de Israel, y esto es muy importante en la iglesia, ¿no? Sabemos que nosotros creemos que la restauración de la iglesia en parte tiene que ver con la restauración de las tribus de Israel. Sí, Entonces es lo que está diciendo él aquí, es que gracias a este templo y al evangelio que está en el mundo de nuevo, las tribus se van a restaurar y todo eso, ¿no? Y yo quería hablar un poco acerca de eso también porque yo encontré un discurso del Elder Nelson que quería mencionar un poco. En una conferencia en 2006, él está hablando acerca de las tribus de Israel y cómo no es una reunión literal. O sea, no es que todas las tribus de Israel se van a juntar en una ciudad o algo así, ¿no? Sino simplemente que las tribus de Israel se van a convertir al Evangelio. Eso es lo que él está diciendo. Él pasa a decir también que, por ejemplo, los santos de los israelitas en Brasil se van a convertir al Evangelio en Brasil. Los israelitas en Corea se van a convertir al Evangelio en Corea.
etcétera. Pero si nos podemos pensar, ¿no? ¿Qué tribus de Israel hay en Brasil? Porque las tribus de Israel estaban en el antiguo mundo, ¿no? Por Jerusalén y por esos lugares. Sí, Y entonces es un poco confuso, yo creo, a qué se refiere él. Tal vez, yo lo que pienso es que tal vez él se esté refiriendo a los leítas, ¿no? Porque nosotros sabemos que la gente de Ley provenía de alguna de las tribus de Israel. Ley, por ejemplo, provenía de la tribu de Manasés, y Manasés era el hijo de José, el cual era antepasado de Ley. sí, Ismael, quien vino con Ley, la familia de Ismael eran descendientes de Efraín. Los jareditas no son parte de las 12 tribus porque ellos supuestamente provienen de Sem, o sea, antes de las tribus de Israel. sí, correcto. Eh, Tal vez se refiere a eso. Si no se refiere a eso, no sé de qué está hablando. Mm, Sí, no sé. Ya, el problema que tiene con tomar su historia de la Biblia es que la Biblia habló de un pueblo muy pequeño en el Medio ujú, Oriente y, sí, y hoy en día tratamos de usarla para explicar la historia del mundo. Entonces, tenemos que decir que todas las personas que no son judeos son del tribu de Israel, que son los tribus perdidos, o son los claro. leítas, o son los lamanitas, ah, Y hay teorías raras sí, para tratar de hacer caber la historia con lo que con tenemos. las Eh, escrituras. Y Claro. porque es uno una de las cosas más poderosas sobre el libro de Mormón era su habilidad de decir a las personas que ellos hacían parte de la historia sagrada, que Claro. las Américas tenían esta ligación con Jerusalén, con los hebreos, con el pueblo de Dios. Entonces trajo la Biblia hasta las Américas y Ujú, queremos continuar a hacer esto. Vamos a ver con Hawái, con Nueva Zelanda y todo esto, que tomamos esta historia sagrada a cada país en las Américas sí. y en el Pacífico para tratar de vincular a las personas con esta narrativa sagrada. Ujú.